En este contexto de 30% de la fuerza laboral estaba parada, 30% de los trabajadores alemanes estaban parados sin hacer nada. desesperación, Adolf Hitler y el partido nazi ganaron terreno. El arancel de 1930 que desató una catástrofe global. Podemos decir que la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a escucharles. Estados Unidos, sumido en los primeros estertores de la Gran Depresión, aprueba una ley que cambiará el rumbo de la historia, el Smoot-Hawley Tariff Act. Diseñado para proteger a los agricultores estadounidenses, este arancel desencadenó una guerra comercial global que devastó economías, destruyó empleos y fracturó la estabilidad política. Como afirmó el historiador Charles Kindleberger, el arancel de 1930 y la guerra comercial que siguió fueron un factor crítico en el ascenso de Hitler en Alemania. A miles de kilómetros al otro lado del Atlántico, el colapso económico alimentó el miedo y la ira, creando un terreno fértil para el extremismo. En solo 3 años, el partido nazi pasó de ser marginal a dominar Alemania, con consecuencias que sacudirían al mundo entero. Lo que comenzó como una medida para salvar granjas terminó desestabilizando democracias y abriendo la puerta a uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. El Smoot-Hawley Tariff Act no solo agravó la Gran Depresión, mostró cómo las decisiones económicas pueden ser efectos devastadores mucho más allá de las fronteras. En un mundo interconectado, una política mal calculada puede desencadenar una reacción en cadena. Esta es la historia de cómo un arancel, impulsado por buenas intenciones, llevó al borde del colapso a la economía global. Si te interesa descubrir cómo una decisión económica cambió el mundo, dale like, suscríbete y comparte este vídeo para que más personas conozcan esta historia. Problemático, ¿no? Wow. Los años 20 en Estados Unidos, conocidos como los felices años 20, fueron una era de prosperidad aparente. El PIB crecía un impresionante 4,2% anual, la producción industrial se disparaba y las ciudades brillaban con el auge de los rascacielos y el jazz. Pero bajo esta fachada de opulencia, las grietas eran evidentes. La desigualdad de ingresos se disparó. El 1% más rico controlaba casi el 20% de la riqueza, según estudios de la Universidad de Berkeley. Mientras tanto, los agricultores, que representaban el 20% de la población, enfrentaban una crisis. Durante la Primera Guerra Mundial, la demanda de alimentos estadounidenses había sido alta, ya que Europa, devastada por la guerra, no podía cultivar lo suficiente. Pero tras 1918, con la recuperación europea, los precios agrícolas colapsaron. El trigo, que en 1919 se vendía por $2,20 por bushel, cayó a menos de $1 en 1929. Mira, menos de la mitad. Según datos del Departamento de Agricultura, las granjas familiares cargadas de deudas enfrentaban la bancarrota. Los pagos de hipotecas seguían, pero los ingresos se Creo que ellos no supieron prever, ¿no? Porque eso posiblemente estaba claro que pasaría. Bueno, los países de Europa se iban a recuperar y listo, iba a comprar menos. Tanto productos agrícolas como otros productos industriales. Desvanecían. En este contexto de desigualdad y desesperación rural, el sistema financiero también mostraba fragilidad. La especulación bursátil, alimentada por préstamos fáciles, inflaba una burbuja que estallaría en octubre de 1929, marcando el inicio de la Gran Depresión. Los agricultores, desesperados, exigirán al gobierno una solución que cambiaría el rumbo de la economía global. En 1928, Herbert Hoover, un ingeniero y empresario con fama de eficiente, se postuló para presidente por el Partido Republicano. Su campaña se centró en los agricultores, una base electoral clave que sufría por la caída de los precios. En discursos en Iowa y Nebraska, Hoover prometió protegerlos de la competencia extranjera mediante aranceles sobre importaciones agrícolas. Ah, mira, aranceles sobre las importaciones. El corazón de América no puede prosperar si sus granjas fracasan, declaró en un meeting según New York Times. Los sindicatos agrícolas, como la Federación Pero el problema no era que ellos estaban vendiendo menos para Europa. Americana de Granjeros, movilizaron a miles, enviaron cartas al Congreso y organizaron marchas exigiendo barreras contra el trigo canadiense, el azúcar cubano y otros productos. Ah, mira. Hoover, consciente de su influencia, los agricultores representaban casi un cuarto de los votantes. Vio en los aranceles una forma de ganar la presidencia. Tras su victoria, en noviembre de 1928, Hoover enfrentó un desafío mayor. La economía comenzaba a tambalearse. En 1928, la Reserva Federal aumentó las tasas de interés para frenar la especulación, desacelerando el crecimiento. Para agosto de 1929, Estados Unidos estaba en recesión. Hoover, presionado por cumplir su promesa, llamó al Congreso a una sesión especial en 1929, proponiendo un aumento limitado de aranceles agrícolas. Pero su plan pronto se saldría de control. Entonces, en agosto de 1929, un poco antes de la crisis, aumentó los aranceles sobre las importaciones. Antes de continuar, dejemos claro qué son los aranceles y cómo funcionan. Un arancel es un impuesto que un país impone a los bienes importados con el objetivo de proteger a las industrias locales al encarecer los productos extranjeros. Por ejemplo, si Estados Unidos impone un arancel del 20% al trigo canadiense, una empresa estadounidense que importa ese trigo paga el impuesto al gobierno. Pero aquí está el problema.
El costo del arancel suele trasladarse al consumidor. La empresa importadora, para cubrir el impuesto, sube los precios. Un estudio de la Universidad de Chicago estima que los aranceles de Smoot Hawley aumentaron los precios al consumidor en Estados Unidos hasta un 6% en 1931. Los defensores, como Hoover, argumentaban que protegían empleos locales, pero los críticos advertían que encarecían la vida y provocaban represalias comerciales. Los aranceles no eran nuevos. En 1922, el Forney-McCuber Tariff impuso tasas del 40% a muchas importaciones, y aunque Europa respondió con aranceles propios, la economía estadounidense, entonces robusta, resistió. Pero en 1929, con la Gran Depresión en curso, el contexto era diferente. Un nuevo arancel, especialmente uno amplio, arriesgaba desatar una tormenta económica global. El plan de Hoover era simple: aumentar los aranceles agrícolas para apoyar a los granjeros, pero en el Congreso las cosas se complicaron. Billis Hawley, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, y Red Smoot, presidente del Comité de Finanzas del Senado, ambos republicanos, vieron una oportunidad mayor. Propusieron elevar los aranceles no solo en productos agrícolas, sino en más de 20.000 bienes, desde textiles hasta el acero. Con los Problemático, bueno, y todo va a quedar más caro, va a subir la inflación. ¿Y qué más va a pasar? republicanos controlando ambas cámaras y la presidencia, el proyecto parecía imparable. Sin embargo, una coalición de republicanos progresistas y demócratas luchó contra él. Durante más de un año, desde 1929 hasta 1930, prolongaron debates, presentaron enmiendas y plantearon objeciones. Según el Washington Post, el proyecto generó 1.200 enmiendas, un récord para la época, pero el colapso bursátil de octubre de 1929 cambió el panorama. El pánico económico El bien es negro. fortaleció a los proteccionistas, que argumentaban que los aranceles salvarían empleos. En abril de 1930, el Senado aprobó el Smoot Hawley Tariff Act por un estrecho margen, 44 a 42. Semanas después, la Cámara lo respaldó con 222 votos contra 153. Fue aprobado entonces el aumento de aranceles a un montón de cosas. El proyecto, ahora una ley masiva, esperaba la firma de Hoover, quien enfrentaría la decisión más difícil de su presidencia. A medida que el Smoot Hawley Tariff Act avanzaba, el mundo reaccionó con alarma. En septiembre de 1929, 23 naciones, incluidas Canadá, Alemania y Francia, enviaron protestas diplomáticas formales a Washington, algo Mira. inaudito en tiempos de paz, según archivos del Departamento de Estado. Canadá, el mayor socio comercial de Estados Unidos, advirtió que impondría aranceles de represalia. España, Suiza e Italia amenazaron con boicotear bienes estadounidenses. En Estados Unidos, el economista Paul Douglas de la Universidad de Chicago lideró una campaña sin precedentes. Reunió a 1.000 economistas, incluidos Irving Fisher y Frank Tosic, para firmar una petición instando a Hoover a vetar el proyecto. Su advertencia era clara: los aranceles colapsarían el comercio global, agravando la Gran Depresión. El New York Times publicó la petición, pero Hoover, presionado por su promesa de campaña, minimizó las críticas. En Alemania, la República de Weimar, ya debilitada por reparaciones de guerra de 33.000 millones de dólares, según el Tratado de Versalles, dependía de préstamos estadounidenses. Cualquier disrupción comercial amenazaba con hundir su economía. Mientras Hoover debatía, el mundo contenía la respiración, temiendo las consecuencias de su decisión. El 17 de junio de 1930, Herbert Hoover firmó el Smoot Hawley Tariff Act, ignorando las advertencias. Y llevó el mundo a un colapso mucho más grande que va a terminar con la Segunda Guerra Mundial. Los aranceles, que subieron un 20% en promedio, entraron en vigor, desencadenando una guerra comercial global. Eso que ya había empezado la crisis de la Bolsa de Valores en 1929 de Estados Unidos, ¿no? Y pone aranceles así. Según la Organización Mundial del Comercio, el comercio internacional cayó un 65% entre 1929 y 1933. Las importaciones estadounidenses colapsaron de 7.000 millones de dólares en 1929 a 2,5 mil millones en 1932. Los socios comerciales respondieron rápido. Canadá impuso aranceles al 80% de los bienes estadounidenses, 80%. según Statistics Canadá. Europa siguió con Francia y Reino Unido elevando tasas. Los exportadores estadounidenses, incluidos los agricultores, que el acta debía proteger, vieron sus ventas caer un 30%, según el Departamento de Agricultura. Mira. Es una cosa que, bueno, que muchas veces uno elige un político, pide cosas que a veces ni sabemos que pueden nos perjudicar, ¿no? Y acá fue una cosa que en lugar de ayudar, terminó empeorando la vida de los granjeros estadounidenses. Como Nueva York se llenaron de barcos inactivos y las fábricas cerraron por falta de pedidos. En Estados Unidos, los precios al consumidor subieron, golpeando a familias ya afectadas por el desempleo, que alcanzó el 15% en 1931. La Gran Depresión se profundizó y el mundo sintió las ondas. ¿Crees que una guerra comercial hoy tendría efectos similares? Deja tu opinión en los comentarios y comparte ¿Qué cosa? cómo crees que podríamos evitar otra crisis como esta.
Mientras Estados Unidos lidiaba con la depresión, Alemania enfrentaba una catástrofe. No, Alemania fue bien peor que Estados Unidos, pero y todo eso va a ayudar a un partido a subir al poder. La República de Weimar, debilitada por reparaciones de guerra y la hiperinflación de los años 20, dependía de... Hasta porque prácticamente hicieron a Alemania pagar todo el coste de la Primera Guerra Mundial, impusieron un montón de sanciones. Entonces, cualquier cosa que pasaba en el mundo económicamente afectaba a Alemania mucho más. préstamos estadounidenses, pero tras el Smoot-Hawley Act, los bancos de Estados Unidos, en crisis, reclamaron esos préstamos, según The Working Depression de Kindleberger. Al mismo tiempo, los aranceles bloquearon las exportaciones alemanas. El desempleo en Alemania explotó de 1,3 millones en 1929 a 6 millones en 1932, casi el 30% de la fuerza laboral, según el Instituto Alemán de Historia. En este contexto de 30% de la fuerza laboral estaba parada, 30% de los trabajadores alemanes estaban parados sin hacer nada. Desesperación, Adolf Hitler y el partido nazi ganaron terreno. En 1928 tenían solo un 2,6% de los votos. En 1932 se convirtieron en el partido más grande con el 37%. En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller. El caos económico, exacerbado por los aranceles estadounidenses, creó un terreno fértil para el extremismo. Kindleberger argumentó que el colapso del comercio global desestabilizó las democracias europeas, dando a demagogos como Hitler una plataforma para prometer soluciones simplistas a problemas complejos. El Smoot-Hawley Tariff Act fue un desastre político para Hoover. En las elecciones de 1932, Franklin D. Roosevelt lo derrotó con una promesa de cambio: el New Deal. Una de las primeras acciones de Roosevelt fue abordar la crisis comercial. En 1934 firmó la Reciprocal Trade Agreement Act, que le dio poder para negociar aranceles más bajos con otros países, según la Biblioteca del Congreso. Las políticas de Roosevelt marcaron un giro. Entre 1934 y 1939, Estados Unidos firmó 20 acuerdos comerciales, reduciendo aranceles y reactivando el comercio, según la OMC. Willis Hawley y Reed Smoot, los arquitectos del acta, perdieron sus escaños en 1932, un rechazo claro al proteccionismo. En las siguientes décadas, Estados Unidos lideró la creación de un sistema comercial global basado en reglas con la Organización Mundial del Comercio en 1947. El Smoot-Hawley Act enseñó una lección dura: el proteccionismo puede empeorar la crisis y dañar a los mismos que busca proteger. Pero las lecciones de los años 30 no siempre se recuerdan, y hoy el debate sobre los aranceles vuelve a encenderse. El Smoot-Hawley Tariff Act no causó la Gran Depresión, pero la hizo exponencialmente peor. Sus efectos, colapso del comercio, desempleo masivo, inestabilidad política, resonaron durante décadas. Hoy, en 2025, los aranceles están de vuelta en el centro del debate. Las políticas... Bueno, no es que hubo primeramente una Gran Depresión como pasó en 29, no, eso... por lo menos no pasó todavía. Las comerciales de Donald Trump, como los aranceles del Día de la Liberación, han generado advertencias de economistas, según The Economist. En febrero de 2025, 1.000 economistas firmaron una carta contra estos aranceles, recordando los errores del pasado 1930. El comercio moderno es más complejo. Las cadenas de suministro globales, como las de China para productos electrónicos, son vitales para Estados Unidos. Un aumento de aranceles podría subir precios y frenar el crecimiento, según Bloomberg. Pero el proteccionismo también responde a preocupaciones reales: pérdida de empleos y seguridad económica. La lección de 1930 es que las políticas económicas deben equilibrar producción y cooperación, o arriesgan consecuencias imprevistas, desde crisis económicas hasta inestabilidad política. El Smoot-Hawley Tariff Act de 1930 fue más que un error económico, fue una advertencia sobre cómo las decisiones locales pueden tener consecuencias globales. Lo que comenzó como un intento de proteger a los agricultores estadounidenses agravó una depresión, colapsó el comercio y ayudó a desestabilizar democracias frágiles. Sus lecciones sobre interdependencia, cooperación y los peligros del nacionalismo económico siguen siendo relevantes en nuestro mundo hiperconectado. Si quieres seguir explorando cómo las decisiones económicas moldean la historia, suscríbete a este canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos documentales. Ayúdanos. Bueno, bastante interesante. Voy a suscribirme a este canal. Pareció bastante interesante. El video acá va a estar acá en la descripción. ¿Qué cosa? Bueno, creo que hoy no pasaría exactamente lo mismo. Todo depende de cómo van a ser esos aranceles. Hasta porque Trump ya volvió atrás sobre varias cosas que dijo. Ya cambió sus aranceles varias veces, hasta mismo con China. Ahora bajó bastante, está en negociación con China, con todo el mundo, en 90 días. Vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Pero no venimos en una gran depresión, sino podría empeorar como ellos pasaron ya. Una gran depresión en 29 y después en 30 pusieron un montón de aranceles. Fue otra historia. Vamos a ver qué dice la gente en los comentarios. La principal diferencia en la actualidad es que el país que se encuentra extremadamente endeudado ahora no es Alemania, son los mismos Estados Unidos. Bueno, también el que olvida el pasado debe ver cómo la historia se repite. Tremendo documental. No recuerdo que el proteccionismo mal enfocado no solo fracasó
en proteger empleos, sino que terminó alimentando monstruos más grandes. Prepararnos para el peor, guardar alimento ese bajo perfil que nadie lo sepa. Mira, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Da la impresión de querer repetir la historia. Tenemos que respetarnos entre países para negociar sin abusar con los aranceles por el bien de todos. Muy bien. ¿Creen ustedes entonces que podrá pasar algo parecido así con 1930? Con la Gran Depresión, todo eso. Me parece que no vamos a llegar a eso. Y espero que, mira, espero que no lleguemos a eso, ¿no? Pero, ¿qué dicen ustedes? Dejad en los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.